Hola, saludos a todos. Bienvenidos a este canal de YouTube. Yo soy el doctor David Ruiz Vela, cirujano plástico, desarrollo medicina de la longevidad y por supuesto también soy investigador forense. Muchísimas gracias por estar acá, comparte el video, no te olvides inscribirte en este canal y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales. En el último webinar que tuvimos desarrollamos un tema un poco complicado. Realmente nos pasamos cerca de hora y media desplegando disquisiciones referentes a un punto específico. Pero el término general lo titulamos ¿Cómo hacer para que tus hijos sean mejores personas? Nosotros ya habíamos colgado un video en este mismo canal. Un video que te invito a revisar para que lo puedas vincular con lo que paso a comentar como parte de las respuestas que dimos y estas que nos quedaron pendientes. Veamos qué nos dejaron las personas que asistieron a este webinar. Luciana dice, ser amorosos con los hijos es muy diferente a ser permisivos, ¿verdad? Por supuesto, Luciana, no tiene nada que ver. Ser permisivo es que no te importe. Ser permisivo es no involucrarte en lo que te corresponde en tu labor de padre o de madre. Ser permisivo es decirle a tu hijo, bueno hijito, si no quieres comer verduras, no comas. Si en la mañana te dice tu niño, no quiero ir al colegio, y tú le dices, bueno, entonces no vaya pues. Ser permisivo es que si tu niño te dice que no quiere ir al colegio, y tú le dices, no vayas, no te levantes, no hagas deporte, no comas verduras. Por Dios, estás hablando de que el amor significa ayudar a que esta persona despliegue el mejor de sus talentos a consecuencia de haberlos desarrollado y requiere involucrar el desarrollo de disciplina, compromiso, orden, y por supuesto, muchos detalles que transitoriamente podrían ser entendidos como una mala madre o un mal padre, pero son importantísimos en cómo frustras, cómo tallas, como cuando le cortas una ramita a una plantita. No es que tú eres malo tratando de podar una planta. Estás podando para que pueda crecer bien. Es lo mismo que tienes que hacer con la persona que tienes a tu cargo. Podar la rama torcida, podar lo que no debe salir para que asumas el rol que te comprometió al traer un niño a este mundo, que es entregarle a este mundo una mejor persona. Olvídate de entregarle un mejor mundo. Tú entrégale al mundo una mejor persona. Y se acabó. Si todos haríamos eso, el mundo solito cambia. Gracias, Luciana, por tu pregunta y, por supuesto, por inducirnos en esta reflexión. Carmen nos dejó la siguiente pregunta que paso a leer. Dice, yo siempre le he enseñado a mi hija a través de ejemplos de vida de cómo ella debe ponerse los zapatos de otros, o sea, cómo ponerse en los zapatos de otros para poder comprender un poco la forma de pensar de otros. Esta es una buena forma de iniciar en forma racional para involucrar un ejercicio de cómo podría estar sintiendo o cómo podría estar viviendo o cómo podría estar percibiendo la otra persona que no es tu hija. Este es un buen recurso, elemental, pero es un buen recurso. Recuerda que la empatía tiene como base las neuronas espejo. Pero la empatía se comienza a gestar en los primeros meses, cuando la madre y el lactante pequeñito comienza a hacer contacto visual, ojo a ojo, amígdala cerebral con la amígdala cerebral, la corteza con la corteza de él y su madre. Esa interacción humana nutre y retroalimenta y genera un nivel de tranquilidad a la criatura que le permite
desarrollar neurológicamente bien. Si no tiene esa tranquilidad, esa mirada relajada, esa forma de interactuar con alguien que confíe, está perdiendo oportunidades importantísimas en la consolidación de la empatía. Pero tú preguntarás, ¿por qué es importante la empatía? Porque la empatía es lo fundamental para que desaparezca la violencia. No me refiero a la agresividad, me refiero a la violencia. ¿Cómo voy a disminuir la violencia en una sociedad? No voy a bajar la violencia en una sociedad haciendo más cárceles, más penas, más represión. Voy a bajar la violencia en una sociedad cuidando el neurodesarrollo que tiene como base neuroanatómica las neuronas espejo, y estas comiencen a trabajar de tal forma que la empatía, es decir, poder sentir lo del otro, que es un semejante a ti, vaya creciendo, vaya desarrollando conforme va desarrollando esta persona pequeñita que va y tiene que crecer. Pero si abandonamos, si exponemos a ambientes hostiles, el desarrollo empático no se da. Pero tú te preguntarás, ¿qué es entonces lo que se da? Se da lo que se ve en la mayoría del mundo. Se da psicópatas secundarios a entornos hostiles. Psicópatas secundarios a entornos hostiles es el caldo de cultivo para una sociedad con violencia en escalada, como la que estamos viviendo en la actualidad. Veamos la siguiente pregunta. Lenin nos dice, el futuro de las sociedades está en los niños y los valores que los padres inculquen a ellos. Bueno, es una forma de decir. Recuerda que los valores inculcados no son los valores incorporados. Los valores dichos no son los valores ejercidos. Y los valores tienen como base el poder considerar al otro como un auténtico semejante. Entonces, los valores están en el plano de la mente. Y la mente es algo mucho más superficial. En cambio, el utilizar el desarrollo empático es muchísimo más profundo y orgánico. Recuerda Lenin que nadie puede dar a sus hijos lo que no tiene en sí. Entonces, lo que tú estás proponiendo, que el futuro de las sociedades está en los hijos, que los padres le van a inculcar, entonces, ¿cómo le podrían inculcar si es que esos valores no trabajan los padres en cada uno de ellos? Tú dirás, pero ¿los mayores podemos desarrollar valores? Por supuesto, pero tiene que ser un trabajo consciente y muy disciplinado. Por lo menos lo comienzas para que le salga en forma natural a esos futuros ciudadanos que estás formando como tus hijos. Pero recuerda, los valores tienen que estar sostenidos por cosas más neurocognitivas, por cosas mucho más profundas, enraizadas, como lo que comentamos en el webinar, que es el desarrollo de la empatía. Sandra Pérez dice, me pareció muy interesante lo que mencionó sobre la mirada de la madre y su bebé y cómo de ahí se formaba la empatía. Pero ¿cómo mantenerla cuando ya son adolescentes o jovencitos? Sandrita, te voy a decir, cuando son jovencitos ya no tienes que desarrollar nada. Lo que no se hizo cuando eran lactantes ya no puedes hacer nada. En otras palabras, Sandra, lo que pudiste haber hecho cuando el niño tenía menos de 1 año y no lo hiciste, tendrá que hacerse, sí, pero con terapia y cuando él lo quiera hacer. O la vida lo golpeará o alguna cosa le tendrá que pasar
pero espontáneamente no va a interactuar contigo porque ya no es un lactante. La interacción que comenté, mirada, mirada, neurona, neurona, amígdala cerebral con amígdala cerebral, esa que yo comenté en el webinar, se da en el tercer mes de vida. Cuando son jovencitos, lo que tienes que ver es las consecuencias, bien o mal hechas, de lo que hiciste en los primeros años de vida. No puedes pretender que un adolescente se conduzca como un lactante y pretender que un papá haga un desarrollo de la empatía a destiempo. No es así. Lo que tiene que hacer un adolescente es cumplir la disciplina que tú pones en tu casa. Si en tu casa decides, ejemplo de la casa de Sandra, que a las 11 tienen que estar adentro todos, bueno, así tendrá que ser. Y cuando a esa personita, que es un adolescente, no le parezca, entonces le restringes lo que simplemente requiere o necesita. Porque los derechos están estrechamente vinculados con las obligaciones. Y si él cree que no tiene ninguna obligación, entonces tampoco derechos existen. No vas a pretender utilizar técnicas de psicoterapia porque, Sandra, tú no eres psicoterapeuta. Tampoco vas a pretender utilizar interacciones de lactante porque el muchacho ya no es un lactante. Hace 15 años que no es un lactante. En otras palabras, cada etapa de la vida tiene una forma de interacción entre padres e hijos. Y esta etapa de la adolescencia, que es a veces bastante rebelde, lo que tiene que marcarse es en una disciplina no férrea, sino en una disciplina amorosa. Y entendiendo que la sinceridad, en otras palabras, la sinceridad de padre y madre que se organizan y ellos primero, con su disciplina y con su ejemplo, trasladan esa forma de vivir en acuerdo con sus hijos. Y no los hijos se aprovechan del cisma que hay entre padre y madre, que en muchos casos es pero muy frecuente. Ahora veamos la siguiente pregunta que nos quedó pendiente en este webinar. Adriana nos dice, el refrán letra con sangre entra, ¿cómo no llegar a ese extremo? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, es que hay ciertas cosas que requerirán sangre. Por ejemplo, si un niño preescolar está que se le ha metido la idea que quiere meter la tijera en los enchufes, no sé si me dejo entender, o sea, en los puntitos de donde hay corriente, con un manazo le tienes que dar, porque ese chico no entiende. Por supuesto, tienes que desaparecer las tijeras de la casa, porque él tiene metido que quiere meter las tijeras ahí. Pero después comienza a meter sus dedos. Bueno, tendrás que usar tapones. Y si sigue insistiendo, otro manazo. ¿Por qué? Porque tiene que estar en proporción, ¿no? Si él está exponiendo su vida, el manazo corresponde para que reaccione y entienda que eso no va a ser, porque está exponiendo su vida. Pero no vas a estar siendo hostil a nivel de golpe con una criatura cuando has desatendido cosas y que es una majadería, no hay duda, pero no estés poniendo su vida. Si se te salen de las manos, si es un preescolar, busca psicología. Hay profesionales. No habrá, en todo sitio hay competentes, incompetentes, mediocres, extraordinarios. Busca. Y además, recuerda que las conductas inadecuadas de la etapa infantil, en cualquiera, sea lactante, tardío, sea preescolar, temprano o tardío, sea un escolar, son consecuencia del ambiente doméstico en la mayoría de los casos y también del ambiente un poquito más amplio cuando el niño va creciendo más. En otras palabras, yo te sugiero que no lleves al chico a psicología de inmediato. Vayan a terapia de pareja a los padres.
es muy probable que cuando comienzan a arreglar la relación de pareja y la relación individual, de él con él mismo y de ella con ella misma, la criatura va a comenzar a vibrar en otra frecuencia. Es sorprendente lo que yo veo cuando ambos padres creen que el problema es su hijo y el problema es ellos mismos. Comienzan a arreglar la vibración que ellos tienen referente a núcleos conflictuados y después comienzan a solucionar los problemas de pareja y el chico comienza a portarse completamente diferente. A los 3 meses, esa criatura no parece en absoluto la que era meses atrás. Siempre hay reticencia, siempre hay negación, especialmente del varón. El varón cree que la terapia es para las mujeres o para los chicos. No obstante, el padre y la madre, ambos son co-creadores de esa circunstancia. Entiéndase como el hogar o el hogar ancestral donde van naciendo los descendientes. En otras palabras, si no has preparado el hogar ancestral, ¿qué puedes esperar que van a desarrollar las futuras generaciones de tu línea familiar, de tu árbol genealógico? Diciéndolo de otra manera, pensar que a golpe van a aprender es quizá a golpe van a vivir aterrados y van a portarse bien mientras el agente que le genera el miedo está potencialmente cerca. Pero lo importante no es que esté cerca el vigilante, la correa o la cachetada. Lo importante es que esté disponible el padre amoroso y seguro, la madre amorosa y segura de lo que está diciendo, haciendo. Y para tener seguridad hay que tener cierta formación. Para tener seguridad hay que tener cierta convicción. Y esa formación con convicción es la que se transmite como seguridad y le relaja. Un chico que siente seguridad en sus padres es un chico relajado, poco angustiado. Espero que te haya servido mi alcance y pasemos a lo que nos dejó Sandra. Sandra dice, un pasatiempo extracurricular me parece muy importante, pero es difícil motivar en estas condiciones a los chicos, ya que todo es virtual y prefieren distraerse con videojuegos u otras alternativas tecnológicas. Mira, Sandra, tú tienes que establecer los tiempos de uso de la tecnología en tu casa. Te pongo un ejemplo. El dueño de Apple, el dueño de Google o el dueño de Facebook limita significativamente el uso de las redes sociales en sus hijos. No les da la instrumentación tecnológica como una especie de distráete tú solo y déjame a mí tranquilo. No, el tiempo que tiene con la criatura lo utiliza para estar con la criatura. Y el tiempo que tiene para la tecnología siempre es muy pequeño. No obstante, la mayoría de estratos económicos medios y altos les es más barato darles una tablet o un celular a un menor que de otro modo sería más exigente y absorbente. Por supuesto que lo más valioso que puedes ofrecer a una criatura es tu momento. Bueno, hay que tener tiempo para dar. Y si no estás dispuesto, no tengas pues otro niño. O no tengas ningún niño si no le vas a dar un tiempo. Pero no utilices una mamá de reemplazo poniéndoles en la televisión o no utilices un papá de reemplazo poniéndoles un celular con pantalla más grandota para que se diviertan con eso. Asume tu responsabilidad. Porque, por supuesto, si el chico no recibe lo de sus padres cuando le toca, cuando sea mayor ya no vas a poder hacer nada. Y por supuesto, la vida de tu hijo se le va a hacer
más difícil. Dice, cuando uno no ha estado cerca, pero por trabajo, en sus primeros años y no se han creado los hábitos que uno quisiera, ¿cómo se puede hacer para que los tengan? Te respondo, muy fácil. Comienza con pequeños tiempos, pero que todos lo hagan en la casa. Ejemplo, no se creó el hábito de la lectura. No me refiero de la lectura de las redes sociales, me refiero de la lectura de algún libro útil. Bueno, comienza con hacer un día por semana media hora de lectura. Pero todos, padre, madre, niños, todos leen. Y después conversan sobre ese punto. No te imaginas, te sorprenderá lo que pueden interactuar chicos pequeños y pensar. En realidad, los niños pueden mucho más, pero requieren guía. Y la guía es cómo tú involucras a todos los de la casa. Pero para eso necesitamos un liderazgo. Es el liderazgo que falta mucho en muchos hogares. Entonces los chicos están dejados a su suerte y por supuesto no se va a ninguna parte. Ahora veamos las últimas preguntas de este webinar que estoy respondiendo. Alexa nos dice, valorar el trabajo en equipo. Bien. Además de los problemas actuales que aquejan a la comunidad para prepararlos para el futuro y garantizar de cierta forma un futuro consciente, valorando lo más básico como nuestra salud y el ecosistema que nos pasa la factura hoy. Por supuesto, Alexa, hay que valorar el trabajo en equipo. La civilización ha podido desarrollar gracias a la cooperación, no gracias a la competencia. Te lo voy a poner más claro. En la época donde estábamos a comienzos del siglo pasado, 1900 y tanto, se desarrolló mucho esa ley, entre comillas, de la sobrevivencia del más fuerte, tratando de responder o de poner como adecuado la feroz competencia desleal. Nada más alejado de la evolución humana. La evolución humana solo es posible gracias a la cooperación, incluso de personas que no conoces. Esa cooperación es lo que nos ha permitido como especie poblar el mundo y haber desarrollado una civilización extraordinaria. En cambio, la competencia desleal de atropellar al prójimo, el prójimo entiéndase como la persona individual o como el país vecino, esa competencia es aprovecharse de las debilidades de otro, no nos ha llevado a hacer la civilización, la gran civilización humana. Nos ha llevado a las destrucciones que hemos tenido. Recuerda, hemos desarrollado gracias a la cooperación, no gracias a la competencia. Por si acaso, te aclaro que no estoy en contra de la competencia, pero la competencia debe hacerse entre pares y de personas que tengan similares oportunidades. No obstante, en una sociedad tan heterogénea, la mayoría de personas no tiene posibilidades similares. Entonces, no podemos hacer la propuesta y dejarla allí, como que sobreviva el más hábil o sobreviva el más fuerte. Eso es la ley de la jungla. No va a ninguna parte civilizada, por lo menos, en buen puerto. Lidia Aldana nos dice, tener empatía, dice, muy interesante, doctor, tener empatía y el ejemplo entiendo que es básico. Lidia, gracias por tus comentarios. Por supuesto, la empatía es como lo más elemental donde se van a desarrollar las otras cosas para construir un enorme edificio de lo que es la complejidad humana. Amparo Iglesias nos dice, qué gran reto, considerando el aumento de embarazos adolescentes, oportunidad o dificultad
para formar seres empáticos con madres que no llegan a cumplir su desarrollo biológico y psicológico. Mira, Amparo, es que ahí está el asunto y el compromiso que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que ayudar a que cada vez haya menos embarazo adolescente. Pero habría que ir más atrás. ¿Por qué un adolescente se embaraza? Porque justamente recurre a algo que la saca de su casa. La otra pregunta sería, ¿por qué un adolescente quiere salirse de su casa? Y la respuesta es fácil. Porque no la siente grata. Porque si la siente grata, pues le gustaría estar en su hogar. Pero si no tiene hogar, menos va a ser grato un hogar. Porque no hay lo que tendría que ser grato. Entonces comencemos por hacer el entorno de los chicos un entorno nutritivo. Se llama nutricio y fundamentalmente grato. Para que no estén pensando o sintiendo que tienen que salir rápidamente de eso y, por supuesto, en su fantasía, creer que están viviendo lo que les corresponde. Y, por supuesto, se estrellan. No solamente se estrellan con la realidad, porque lo que les espera no es solamente una madre que ni siquiera ha dejado de ser niña, que tenga que enfrentar una maternidad, sino que es una cadena de profundización de la pobreza humana. Y por supuesto, cada vez la pauperización del bienestar biológico de la prole. Una adolescente que ni siquiera sabe alimentarse, ni liderarse ella misma, por el cual obviamente se ha embarazado, ¿qué va a poder enseñar a sus hijos de asuntos de liderazgo o de ser guía de nada si ella no comenzó con ella misma? Muy difícil, y cuando lo sepa, sus hijos ya van a ser mucho más grandecitos. Veamos qué nos dejó Nélida. Nélida dice: creo que la permisividad de los padres es muy dañina porque no se les enseña a valorar. Y ahora todo es imposible para los adolescentes que tienen todos los medios para llegar a ser mejores. En realidad, los adolescentes de ahora no tienen ni idea lo que significa una vida difícil. Vida difícil es en realidad haber estudiado en las épocas de plena guerra mundial. O vida difícil podría decirse es haber estudiado en forma óptima, con excelencia, en pleno terrorismo. Estoy contando para los jovencitos, ¿no? Eso sería una vida algo difícil. Pero en la actualidad, que se disuelven porque les dicen que no tienen que salir algunas semanas. Eso no es una vida difícil. Creo que esos chicos se merecen ir algunos mesecitos a un país como en algunos meses atrás fue el país islámico, ¿no? Donde no había noche, donde no había bombardeos. Eso sí es una vida difícil. Yo te sugeriría que comiences a no dejar que los chicos se salgan de la realidad y vean cómo se ha vivido en otras latitudes y en otros tiempos. Muchas gracias. Sandra nos dice: ¿cómo explicar cuando se dice por qué le ha salido así su hijo si sus padres son tan buenas personas, son correctos y amables? Ay, Sandra, eso no es verdad. Los padres serán correctos y amables con los extraños, pero no son correctos y amables con sus hijos, porque los hijos se impregnan de los padres. Y después tienen a veces que rehacer todo, tienen que reescribir todo, porque todo lo han escrito mal. Lo han escrito mal en su inconsciente, está todo mal hecho, está trastocado. ¿Por qué? Porque eso que ha incorporado no les permite la interacción saludable que crea valor y bienestar con el prójimo. Así que esos padres son como un candil de afuera, ¿no? Se ve bien, muy polite, muy de afuera, pero por dentro, con sus hijos y con su intimidad,
Te aseguro que esa relación de pareja era catastrófica. Tú ve que hay detrás de un niño problemático, un conflicto en ese hogar. Siempre hay eso. Muchas gracias por estar acá. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, también seguirnos en nuestro Face en vivo. Hasta pronto. Chao.